Central y Alto Paraná son los departamentos donde actualmente se registran mayores casos de dengue, según datos del Ministerio de Salud. Precisamente vamos a establecer ahora un contacto con nuestra compañera Jazmín García desde el hospital de Ñemby, donde los pasillos están abarrotados de pacientes con casos febriles. Jazmín, contanos. Sí, gracias. Y este es el aspecto que tiene el pasillo de la urgencia del hospital de Ñemby, realmente atestado. Nos decía justamente el jefe de esta división que de 500 a 600 pacientes se reciben cada día. En cuanto a casos febriles, son alrededor del 80% y por lo general dan positivo a los casos de dengue. Estábamos haciendo un recorrido también por las afueras del hospital, realmente mucha acumulación de agua mismo en las calles de la ciudad de Ñemby, lo cual puede constituirse en criaderos de mosquitos aún cerca de este centro asistencial. Bastantes casos. Buenos días. ¿Ustedes vienen por cuadro febril? Sí, por cuadro febril. ¿Ya le hicieron alguna prueba o todavía? No, ahora nos vamos al laboratorio a hacernos unos estudios. ¿Ustedes sospechan de dengue? Posiblemente. ¿Algunos síntomas que estuviste teniendo? Dolor de cabeza, dolor de espalda, náuseas. ¿Desde hace cuánto? Desde ayer al mediodía. ¿Y en tu barrio hay casos de dengue que vos conozcas? No, que yo sepa no. Pero de todos modos ya venían. Sí. Dale, gracias. Muchísimas gracias y bueno, es la constante prácticamente aquí en el hospital, al igual que en otros centros asistenciales. ¿Pudieron observar ustedes que no están separados los pacientes febriles de los demás pacientes de urgencias, así como ocurre, por ejemplo, en otros centros asistenciales donde se les brinda unas sillas especiales, incluso con mosquiteros? ¿Qué es lo que decía al respecto el jefe de urgencias? Es lo siguiente. En este momento no, todo se destina a la urgencia. Está en el plan de contingencia el hecho de que vengan refuerzos médicos, ¿verdad?, que van a estar destinados solamente a lo que es cuadros febriles, ¿verdad?, para descongestionar el área de urgencia y poder ser un poco más eficiente, ¿verdad? De hecho que hasta ahora lo estamos manejando dentro de todo gracias a la capacidad médica que tiene el hospital, ¿verdad? Pero sí faltan recursos humanos, eso es categórico, ¿verdad? Y a pesar de la gran afluencia de pacientes, también desde el hospital se está saliendo con las diversas mingas ambientales a captar algunos casos febriles que no están llegando hasta el centro asistencial. En ese sentido, el director, el jefe de urgencias también hacía un llamado a la conciencia de los afectados. Esto es lo que mencionaba. Nuestros pacientes generalmente vienen después de 3-4 días de fiebre, teniendo en cuenta la viremia del virus y el tiempo de propagación, de transmisión del virus, ¿verdad? Si el paciente no viene antes, no existe muchas veces la posibilidad de informarle al respecto de cuántos son los días que él tiene que cuidarse, evitar que se le pique, que le vuelva a picar un mosquito al paciente que está con dengue, ¿verdad?, para que evite la propagación, que busquen de alguna manera eliminar los criaderos. Entonces nuestro principal problema es eso, la conciencia de la gente, ¿verdad? Y aquí seguimos conversando con algunos pacientes. Este señor, por ejemplo, ¿de dónde está viniendo? Yo vengo de acá del barrio Cañadita. ¿Qué síntomas está teniendo? Y yo desde ayer tuve fiebre y anoche de la 1 de la madrugada me salió todo roncha. Ya le dijeron que eso puede ser dengue. ¿Tiene alguna sospecha? No, y la gente me dijo que es dengue, entonces vengo a consultar rápidamente. ¿En su barrio o en su familia hay casos? No, todavía no tenemos caso. Pero viene allá para prevenir. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Y esta es la situación, por supuesto, la recomendación es la misma. En caso de tener fiebre constante, especialmente si llega a los 40 grados, acudir inmediatamente al centro asistencial, eliminar los criaderos de las viviendas y también controlar si hay agua estancada en las calles. Principalmente suele acumularse agua, por ejemplo, en los empedrados y hay que barrer esa agua para que no quede estancada y no se constituya en criaderos de mosquitos. Asimismo, Jazmín, excelente tus recomendaciones a tenerlas siempre
siempre presentes. Eliminar los criaderos es lo mejor que podemos hacer ante esta amenaza que ya nos está consumiendo. Y recordemos los últimos datos del Ministerio de Salud. Hasta el momento, en lo que va de enero, 243 personas están con el dengue, están ya confirmadas con la enfermedad, y otras 6 personas padecen chikungunya, mientras que 21 personas están hospitalizadas en terapia intensiva. Seguimos informando.